En este video vamos a expandir un poco diversos temas relacionados con costos de transacción y vamos a empezar a hablar acerca de la importancia de los activos específicos. Como vimos en clase y hemos estado discutiendo, los costos de transacción son muy importantes a la hora de determinar el tamaño de la empresa y la forma como la empresa se organiza. Y algunas de las conclusiones que tiene el paper de Coase, y esto es para resumir, que las firmas se expandirán hasta que el costo de organizar una transacción adicional al interior de la empresa sea igual al costo de realizar la transacción en el mercado. Es decir, ellos hacen esa valoración marginal y ven dónde conviene y hasta ahí determina la frontera de la empresa. También se expanden mientras los costos internos no suban con cada transacción interna adicional, porque llega un punto en que los costos internos, cada transacción adicional dentro de la empresa hace que a veces los costos internos suban. Mientras menos errores cometa el empresario y mientras el número de errores no crezca con el número de transacciones internas. Las empresas muy grandes, los empresarios que están dentro de la empresa tienden a cometer muchos errores y entonces eso hace muy costosa la operación de esa empresa y por eso es que las empresas demasiado grandes no funcionan bien. Y por último, mientras más economías existan en la contratación de los factores. Es decir, las firmas se expandirán mientras sea más económico, mientras más beneficios puedan obtener en la contratación de factores. Por ejemplo, las empresas muy grandes pueden sacar muchos beneficios en términos de precios que pagan al por mayor a los proveedores que les suministran los bienes. Mientras eso exista, la empresa va a tener cada vez más el incentivo de expandirse, ceteris paribus. Si eso deja de expandir, si eso deja de crecer, si las economías que en la contratación de factores, ya sea empleados, ya sea compras de insumos, dejan de existir o dejan de progresar, en cierto modo, la empresa va a tener incentivos para no expandirse tanto. Y una firma este tipo de criterios, si se quiere, se aplican también a las empresas multiproductos. Imaginémonos una empresa que está aquí en el pueblo, en el punto X, está aquí un pueblo, y esta empresa participa en una industria B, ¿ya? Y supongamos que hay industrias conexas, la industria C y la industria A, que son industrias parecidas a la industria en la cual ella opera. Pero esta empresa va a buscar primero aumentar su tamaño dentro de su misma industria, va a expandirse dentro de su misma industria. Pero cuando llega un punto en que la empresa es suficientemente grande y que la expansión dentro de su misma industria se vuelve un poco costosa por alguno de los factores que estábamos hablando antes, en ese punto la empresa va a querer cambiar de industria. Entonces, en ese punto la empresa va a tener un tamaño en su industria lo suficientemente grande como para poder motivarla a cambiarse de industria. Por ejemplo, la empresa Amazon, por ejemplo, comenzó creciendo solamente vendiendo libros y creció en la venta de libros. Pero una vez que era suficientemente grande, expandirse en libros le iba a ser más costoso a Amazon. Y ahí en ese punto la empresa Amazon decidió expandirse vendiendo música, vendiendo discos, vendiendo otro tipo de artefactos eléctricos, electrónicos, ropa, etc. Es un buen ejemplo de este punto que estamos hablando. Hay un híbrido entre mercado y firma, porque hasta ahora hemos estado hablando de si la empresa, hacer las cosas en la empresa versus utilizar el mercado. Y ese híbrido es la franquicia. La franquicia, básicamente, hemos hablado en clase un poquito de esto, pero la franquicia es básicamente un negocio que pertenece a una empresa en cierto modo, pero tampoco pertenece a la empresa, sino que pertenece al franquiciante. Entonces, en cierto modo, la franquicia es como una marca en la cual hay personas independientes que contratan esa marca, que son los dueños de esos activos, pero que a la vez le pagan a la marca por usar los beneficios de la marca. Entonces, en cierto modo, no es una integración, o sea, el franquiciante y la empresa no son una sola empresa, sino que es una franquicia, pero a la vez no es el mercado, porque las transacciones tienen un componente interno de transacción interna. En Estados Unidos hay 1.500 franquiciantes, hay unos 825.000 franquiciados que generan unos 18 millones de empleos, 2,1 billones de dólares al PIB. 4% de los negocios en Estados Unidos son franquicias. Cada 8 minutos se abre una franquicia en los Estados Unidos. La inversión inicial de la franquicia es de $250.000. La mayoría de las franquicias tienen menos de 100 locales y la franquicia más grande sabemos que es McDonald's. ¿Cuáles son las obligaciones? O el franquiciador, es decir, la persona que es dueña de la marca, digamos, cede el uso de la marca, le transfiere muchas veces el know-how, el entrenamiento, le brinda asistencia permanente, controla e innova. Y el franquiciante se obliga a cumplir estándares de calidad, de operación, dar buen uso a la marca, etc. Cancela un derecho inicial, que es el franchise fee, la tarifa de la franquicia, y a veces cancela mensualmente derechos por servicio y por publicidad corporativa.
Entonces quiero que piensen por qué existen las franquicias, qué beneficio le trae a las partes y en cuáles industrias se ven las franquicias con mayor frecuencia y por qué. Y eso lo vamos a hablar en clase. En Chile, esto fue unos datos que yo recopilé del año 2009, había 130 empresas de franquicias. Es un mercado reducido con respecto a otros países de América Latina. Tendría que ver si eso sigue siendo así, pero por lo menos en el 2009 lo era. En 10 años había crecido 40%. Al 2007 había 2.324 locales con ventas de 570 millones de dólares y crean 25.000 puestos de trabajo. Y aquí hay una serie de hechos relevantes acerca del mercado de franquicias en Chile. Uno de los más notables es que el 21% recupera su inversión en el primer año, un 58% lo recupera a los 24 meses, cosa muy interesante. Un 68% utiliza asesoramiento para instalarse y un 78% no exige experiencia previa en el rubro, mientras un 91% incluye capacitación inicial. Un 74% de los franquiciantes entrega capacitación permanente a sus franquiciados. Quiero hablar un poquito acerca del origen del artículo de Coase. Es un artículo que se le escribió, se origina en una carta que le escribió Coase a un colega en el año 31 y básicamente era acerca de la planificación centralizada soviética. Lenin solía decir que el sistema económico ruso iba a ser dirigido como una sola gran fábrica. Entonces, Coase era socialista y él se preguntaba, bueno, ¿por qué eso no tiene sentido? ¿Por qué eso es mala idea? ¿Por qué pensar en una economía en la cual haya solo una empresa? Bueno, ahí se empezó a plantear, bueno, ¿qué es la empresa? ¿Y por qué en las economías existen empresas aisladas? ¿Y cuál es la diferencia entre la empresa y el mercado? Entonces empezó a formular una teoría de la integración que determina el que las actividades económicas se integren o permanezcan separadas. Y en el curso de su investigación, él empezó a ver el concepto de activos estratégicos. Supongamos, por ejemplo, que la Ford requiere una pieza importante. Si la empresa fabrica esa pieza y Ford es su único cliente, si una empresa fabrica esa misma pieza y Ford es su único cliente, esa relación entre esa empresa que provee esa pieza muy importante y Ford es una relación de alto riesgo entre la empresa y la suplidora. De cierto modo, esa pieza se vuelve un activo estratégico. Y en ese caso, cuando hay presencia de activos estratégicos, las empresas van a tender a integrarse. ¿Por qué? Porque cuando existe una pieza que es muy importante para la empresa, existe el riesgo del hold-up. El hold-up es una acción por parte de un proveedor, por ejemplo, en el cual se detiene la relación comercial y se le exige una renegociación de los términos de intercambio entre las dos empresas. Y eso puede ser muy costoso para una empresa. Cuando ocurre un hold-up es como que para la transacción y yo me siento a renegociar la transacción que estamos llevando a cabo. Y eso puede ser muy costoso, eso tiene muchos costos de transacción. Para evitar esos costos de transacción, yo me integro no verticalmente, pero me integro con respecto a este proveedor y yo internalizo esa transacción. Por lo tanto, yo no uso el mercado en ese caso, porque el contratar eso y el impedir el problema del hold-up sale muy caro. Cuando el activo se vuelve muy estratégico, se integran las compañías. Y vamos a ver muchos ejemplos en clases de cuando sucede esto. El activo estratégico no siempre tiene que ver con propiedad intelectual. Hay veces que un activo es estratégico porque no es móvil. Entonces, por ejemplo, cuando hay una fábrica que está al lado, por ejemplo, supongamos que yo tengo una fábrica y un suplidor que me va a suplir una parte a mí, se instala al lado de mi fábrica. Y supongamos que los productos que produce ese suplidor son muy caros de transportar. En ese caso, esa fábrica se vuelve un activo estratégico en el sentido de que el cliente podría, en ese caso, hacer un hold-up y renegociar los términos de la contratación. Y si es muy caro de transportar esos insumos, el proveedor que instaló su fábrica ahí termina siendo sujeto de un solo cliente, digamos. Entonces, esa relación se vuelve muy complicada de manejar y los costos de transacción son muy altos. Entonces, cuando uno ve esos tipos de cosas, como ese activo es estratégico y no es móvil, en el sentido de que él no puede agarrar esa fábrica y ponerla en otra parte donde pueda venderle a otras personas, eso hace que esa transacción sea muy cara de mantener en el mercado y se tiende a la integración entre esas dos fábricas en ese caso. Entonces, la movilidad del activo estratégico puede cambiar. Y esto fue muy importante en un caso muy famoso en economía, que es el caso de General Motors con Fisher Body, que era precisamente esto. Cuando arranca General Motors, existe una planta que le fabricaba los chasis de General Motors, que era Fisher Body, que era de los hermanos Fisher.
Y básicamente, Coase estudió un poquito qué pasó con el hold-up que hubo entre GM y Fisher Body, porque Fisher Body le hizo un hold-up a GM y le dijo, un momento, tú no puedes producir los autos sin mis chasis, y General Motors no podía comprar los chasis en otra parte porque era demasiado complicado, demasiado caro trasladar esos chasis. Por lo tanto, hubo un problema de hold-up en el que Fisher Body le hizo hold-up a General Motors, y General Motors, ¿qué resolvió? Resolvió comprar Fisher Body. Entonces, Coase, viendo estos ejemplos, llegó al concepto de costo de transacción, donde hay muchas industrias en las que hay activos específicos, las telecomunicaciones, la electricidad, y podemos hablar en clase acerca de los ejemplos. En Rusia también existe, por ejemplo, el gas natural, un activo específico en el sentido de que Gazprom, que es una empresa que produce gas natural en Rusia, suministra gas natural, hasta hace poco suministraba gas natural a Europa por unas tuberías que tenían a través de toda Europa que venían de Rusia. Por lo tanto, el gas natural de Rusia, antes de que se creara un mercado de gas natural licuado, el gas natural de Rusia era un gas muy importante para Europa y era un activo específico. Y eso hacía que Gazprom, por ejemplo, la empresa rusa de gas natural, hiciera el problema de hold-up a los europeos. Eso ha cambiado ahora con todo el desarrollo del gas de esquisto en Estados Unidos, el shale gas, y el desarrollo del gas natural licuado, que hace que el gas sea mucho más móvil y por lo tanto obtener gas natural de diversas fuentes sea mucho más posible. La presencia de activos específicos inmóviles genera costo de transacción, ya que las empresas tienen entonces que negociar términos de contratos favorables. En caso de que no puedan, se integran. La no incorporación de los costos de transacción limita el entendimiento de cómo podemos tener de modos organizaciones diferentes, tales como restricciones territoriales, ventas atadas, compras masivas, franquicias o integración vertical. Y de eso podemos hablar más en clase. Y quiero hablar por último de dos tipos de costos de transacción, ex ante y ex post. Los costos de transacción ex ante son los costos de redactar, negociar y resguardar un acuerdo. Entonces, si nosotros pensamos en un acuerdo en el mercado, por ejemplo, muchas veces llegar a un contrato con un proveedor o con un cliente implica perder mucho tiempo redactando, negociando y resguardando un acuerdo. Es decir, puede haber temas de fideicomisos, de plata que hay que poner aparte para resguardar por si acaso alguna de las partes viola el acuerdo. Todos los términos de contratación son muy complicados y eso tiene ciertos costos en términos de tiempo que hay que invertir para eso. Los costos de transacción ex post son aquellos costos de adaptar un contrato a un cambio en las condiciones que suponían iban a prevalecer. Entonces, por ejemplo, cuando uno invierte en un bono, por ejemplo, y ocurre un evento crediticio en el cual hay un default, por ejemplo, hay costos de transacción involucrados en la negociación que vienen después de que ya uno realizó la transacción. Y son costos de transacción que vienen que ver con la quiebra, que tienen que ver con la incertidumbre, que tienen que ver con problemas de riesgo moral por parte de una de las partes, ¿ya? Entonces con esto paramos aquí con el tema de costo de transacción. Vamos a continuar en varios videos más con otros temas más relacionados con los costos de transacción.